comenzar de nuevo. Continuando la explicación de este tema, el tema número 9, relacionado a la ejecución de la sentencia, vamos a hablar lo que dice el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo, ¿de qué trata? De la continuidad de la ejecución, ¿ok? Pero, hay un pero. En la ejecución de la sentencia hay factores que pueden interrumpir lo que es la ejecución de la decisión o el actio iudicati. ¿Qué es el actio iudicati? Acción de los juzgados. Pero ¿cuáles son esos factores? Están contemplados en el 532, pero más allá de leer el artículo voy a explicar cuáles son cada uno de ellos. El primero es la prescripción. La prescripción es un modo de liberarse de una obligación, y como nos estamos liberando de una obligación, nos podemos liberar de una sentencia condenatoria. Eso pasa en materia penal, ¿cierto, doctora? Correcto. Igualmente pasa en materia civil, pasa en materia laboral, pasa en materia de LOGNA. Porque ¿qué es la prescripción? Es un medio, conforme en 1952, es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación. Pero yo te pregunto a ti, una sentencia definitivamente firme, sujeto a ejecución, puede prescribir en el tiempo, en el lapso, Sí. para no ser ejecutado a posteriori. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Dame una razón. Entiendo que si se cumple, si no se ejecuta la sentencia, ¿verdad?, en un tiempo determinado y prescribe de cierta forma esta acción, o sea, de acuerdo a ley, ¿cómo exiges que se cumpla la sentencia si en el tiempo determinado no se cumplió? Te voy a explicar. Sí, la respuesta al sí está bien, pero te voy a explicar mi razonamiento lógico. La sentencia puede ser sujeto a una prescripción, ciertamente, a través de que el ejecutado, el que va a ser objeto de ejecución, la parte demandada, perdidosa, se haga, como dicen en mi pueblo, el policía de Valera, o se hace el desentendido. Aquí la carga la tiene la parte ejecutante. Si la parte ejecutante o demandante o gananciosa en un determinado litigio no insiste en su ejecución, deja transcurrir los lapsos correspondientes, operaría simple y llanamente lo que es el 1952. Estás permitiendo que la parte vencida o perdidosa se libere de esa obligación de ser condenado a una sentencia. Entonces operaría la prescripción, que es un medio de interrupción de la ejecución. Primero, la prescripción, ¿okay?, debe ser realmente alegado y probado, ¿okay? Y cuando comienza a correr el lapso, cuál será el lapso que debiera transcurrir. Fácil. El 1952 te habla de que los derechos reales prescriben a los 20 años y los derechos personales a los 10 años. Eso se ve en obligaciones. Entonces, como aquí estamos hablando de derechos personales, generalmente las demandas son de cobro de bolívares o cumplimiento de contrato, hablamos de 10 años. Si transcurren 10 años y yo como parte gananciosa, vencedora, no ejecuto en esos 10 años, no hago nada para que la parte vencida sea ejecutada, esta persona puede liberarse de la obligación. Porque yo dejé transcurrir el lapso. ¿Sí me expliqué? Ese es el primero. El segundo sería el pago. ¿Cómo yo me libero de
una eventual ejecución que venga y yo te pague. Ya va, aquí un momento, aquí tú no me puedes ejecutar porque yo pagué. Aquí hay un documento debidamente fehaciente de que yo pagué lo ejecutado, que yo pague antes de que tú me ejecutes. Pero ¿qué hace el tribunal? Recibe la documentación, si verifica de que efectivamente el pago tiene relación con lo ejecutado, ahí muere el juicio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Aquí pueden ejercer recursos, porque me pueden impugnar ese documento. Y si me impugnan, se abre una articulación probatoria, el cual debe resolver el tribunal. La articulación probatoria se abre en un lapso de 8 días, para que el juez decida el 9º día. En esa articulación probatoria se pueden promover pruebas, pero aquí la única prueba madre que se va a promover es si pagó o no pagó, si cumplió o no cumplió con lo ejecutado en la decisión. Porque si me estás hablando de pago es porque tú pagaste lo condenado en la sentencia. Esa es la única prueba madre. Y si el documento fue retachado, y si el documento fuera impugnado, dependiendo, porque una cosa es tacha, otra cosa es impugnar. O sea, son medios de defensa netamente diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El juez va a resolver si le da la razón a uno u otro. Si le da la razón a la parte gananciosa, él apela, en la parte ejecutada, vencida, ejerce el recurso de apelación, sube en un solo efecto devolutivo. La ejecución continúa. Pero si detiene o paraliza o interrumpe la ejecución, porque efectivamente en el documento fehaciente que él consignó se dice que él sí pagó la ejecución, la apelación se oye libremente en ambos efectos, porque suspende de plano lo que es la ejecución de la sentencia. Porque hubo un pago. Porque hubo un pago. ¿Okay? Que si el pago fue total, parcial, eso lo va a determinar el juez. Si pagó o no pagó. Y el tercero, que ambas partes de mutuo acuerdo solicitemos la suspensión de la ejecución porque quiero llegar a un arreglo contigo. Y el juez suspende la causa a petición de las partes, no a una de las partes, no, a petición de ambas partes. Porque recordemos que la ejecución de la sentencia es el último momento procesal para que pueda acabar el juicio. Y es parte de la tutela judicial efectiva, como lo dije al principio. Léete el 26 de la Constitución para que tú veas que es parte de la tutela. ¿No se movió? No, yo la pongo. Ahora sí lo saco. Si no lo buscas en el teléfono. Ah. 26. Sí, léete el 26, que es tutela judicial eficaz. Artículo 26. Ajá. Dice: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos administrativos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos Y difuso. o difusos, Sigue leyendo. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Ok, ajustado a derecho. ¿Qué más? ¿No dice más nada? Sí, dice: el Estado garantizará una justicia gratuita, Ajá. accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, Ajá. independiente, responsable, equitativa y expedita, Expedita. sin dilaciones indebidas, sin formalismo Ni reposiciones inútiles. o reposiciones inútiles. Sigue. Artículo 27. No, ya está ahí. Entonces, como esto forma parte del debido proceso y forma
forma parte de la tutela, lo que es la ejecución, porque una justicia tardía no es justicia. ¿Ok? Entonces, por eso es que se debe ejecutar la decisión. Bueno, ¿me expliqué bien? ¿Estamos Sí. bien? Ok. Ahora vamos a tocarlo, vamos a hablar lo referente a lo que es el embargo de bienes. El artículo 549 del Código Adjetivo Civil, que quiero que lo leas. Artículo 549. del Código Civil. Sí, del CPC. Ah, ya. Artículo 549. Dice así: todo negocio jurídico de administración o disposición efectuado por el ejecutado sobre la cosa embargada después de practicado el embargo, si la cosa fuere mueble o recibida por el registrador de la jurisdicción a que corresponde al inmueble, la participación que el efecto le hará al tribunal será radicalmente nulo y sin efectos, aún sin declaración del juez. La cosa embargada podrá ser perseguida en manos de cualquier persona en quien se encuentre y restituida al depositario mediante simple orden del juez que practicó el embargo. Ok. Ahora, por favor, léete, por favor, el 534. O, permíteme, yo lo leo, que tiene que ver con el tema referente al embargo de bienes. Aquí estamos hablando de embargo ejecutivo. 554. No, 534. Artículo 534. El embargo se practicará sobre bienes del ejecutado que indique el ejecutante. Yo como ejecutante indico que Ricardo Palacios tiene un BMW último modelo año 2024. Tiene un apartamento en el Cafetal y tiene un penthouse en Junquito, no, mentira, townhouse, porque en Junquito no hay un townhouse. Y yo se lo señalo al tribunal. ¿Qué va a hacer el tribunal? Va a embargar ejecutivamente esos bienes. Y esos bienes, después de embargados ejecutivamente, van a ir a un remate. ¿Tú nunca has estado en un remate? Yo sí he estado en un remate y llevé bastante remate cuando era asistente de un tribunal. Llevé bastantes remates cuando trabajé en primera instancia. Sé cómo es eso. Ahí se tienen que librar carteles de remate. Eso lo vamos a explicar en las próximas clases. Le quería preguntar, era eso, porque usted lo mencionó hace ratico. Okay. O sea, no es como que el tribunal va a hacer un cálculo de más o menos cuánto cuesta la propiedad y se la va a entregar la propiedad a la persona. Se entrega cuando la sentencia de carácter condenatorio diga entrega el inmueble. Pero cuando estamos hablando de cobro de bolívares, de juicio de cobro de bolívares, intimación, cumplimiento de contrato, embarga ejecutivamente. Y en ese embargo ejecutivo, el tribunal va a determinar el doble de la cantidad más las costas. Y sobre esos bienes hay monto. Va a ser un conglomerado de bienes y va a dar un monto total. Y sobre ese monto es que vamos a embargar. Tú tienes un BMW, un townhouse y un apartamento en La Guaira. Yo como ejecutante voy a atacar por el bien que más valga, el bien que cueste más dinero. Y tú teniendo esas tres propiedades, si yo veo que lo que me indica el tribunal, lo que me indicó el tribunal en la ejecución, el doble más la costa, da solamente con el townhouse que tú tienes, los otros bienes quedan a salvo. ¿Sí me estoy explicando? Porque el embargo ejecutivo busca los bienes que tú tienes para ver si esos bienes dan los montos que el juez ordenó ejecutar. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Continúo. En cualquier momento en que el ejecutado ponga a disposición del tribunal bienes suficientes para llevar a cabo la ejecución,
el tribunal decretará el levantamiento de embargo que se haya practicado sobre el inmueble que le sirve de morada. Un mismo bien podrá ser objeto de varios embargos. Los derechos de los que hayan hecho practicar se graduarán por su orden de antigüedad. Rematando el bien, el derecho de los embargantes se trasladará sobre el precio en el mismo orden y cuantía que hayan sido practicados los embargos. Quedan a salvo preferencias y privilegios legales. Vamos al acta de embargo. 536. Lee tú ese artículo, por favor, el 536, que es el acta de embargo. Dice así, artículo 536. Para practicar el embargo, el juez se trasladará al sitio donde está situada la cosa objeto del embargo y procederá a notificar al ejecutado o a cualquier otra persona que se encuentre en el sitio de la misión del tribunal. Ajá. Seguidamente declarará consumada la desposesión jurídica del ejecutado y entregará la cosa por inventario al depositario, que nombrará previamente levantando un acta que contenga la descripción de las cosas embargadas y demás circunstancias del acto. La desposesión, qué palabra tan importante indicó el legislador. Yo, de ser el poseedor, de ser propietario, me van a desposeer. Pierde la titularidad sobre ese bien, dado a que fui ejecutado. Yo creo que ya podríamos dejar el tema del embargo hasta aquí, porque ese artículo para mí es importante, es lapidario, el 536, el que leímos, que es el acta de embargo, porque después de allí viene lo que es el remate, pero eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Ahora, como último punto, vamos a analizar lo que es el depositario judicial. Yo quiero saber, para ti, ¿qué significa un depositario judicial? Es como la persona que encomienda al juez para que realice el embargo y traiga los bienes a posesión del tribunal. No que traiga los bienes, sino es el cuidador, el que va a conservar el bien. ¿Ok? Como un padre de familia, el que va a conservar, el que va a resguardar, el que va a garantizar, el que va a cuidar. De eso trata el depositario judicial. Entonces, ¿qué es el depositario? Es la persona que, habiendo sido autorizada para el ejercicio de tal función, designada por el tribunal, que bien sea se ejecute una medida preventiva o ejecutiva, en este caso estamos hablando de medidas ejecutivas porque es derivado de una sentencia, recibe la cosa en depósito para velar su conservación y asegurar que las mismas no tengan un uso distinto para ello. ¿Okay? Y este depositario judicial comprende la guarda, custodia, conservación y manejo de aquellos bienes que van a ser objeto de ejecución. Si hablamos de ejecución, si hablamos de una medida cautelar preventiva en torno de un procedimiento, es para asegurar las resultas del fallo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que es el significado o la definición del depositario judicial. El artículo 541 te habla de las obligaciones del depositario. Por favor, léeme el artículo 541. Voy. Dice así, artículo 541. El depositario tiene las siguientes obligaciones. Número 1. Recibir el bien por inventario y cuidarlo como un buen padre de familia. Stop, lo que dije temprano. Resguardar y cuidar como un buen padre de familia. Siguiente. Número 2. Tener los bienes a disposición del tribunal y devolverlos cuando se les requiera para ello. Ajá. Número 3. Hacer los gastos necesarios para la conversión de la cosa, conservación de la cosa y la recolección, beneficio, realización de los frutos. Ajá. Número 4. No servirse de las cosas embargadas sin el consentimiento expreso de las partes. Ajá. Ni arrendarla, ni darla en préstamo, ni empeñarla, ni empeñar
sus frutos, sino con autorización expresa del tribunal, que no se acordará sin dejar transcurrir 3 días desde la fecha de solicitud, a fin de que las partes puedan exponer lo que crean conveniente al respecto. Ok. Número 5. Ejercer las acciones necesarias para recuperar las cosas cuando ha sido desposeído de ellas. Número 6. Presentar la cuenta de su gestión dentro de los 5 días siguientes al remate judicial o dentro del plazo que le fije el juez. Si la cuenta no fuere presentada dentro de dicho lapso, el depositario sufrirá la pérdida de su derecho a cobrar emolumentos. Deberá también presentar estados de cuentas mensuales. Y número 7, lo demás que sean las leyes. Las demás que señalan las leyes. Okay. Le quería preguntar algo, profesor, porque estas son las obligaciones del depositario. ¿Okay? Díganme, pregúntenme. Ok, tenemos las obligaciones, pero ¿a quién nombra el tribunal? ¿A quién nombra el juez? El tribunal tiene una lista, ¿verdad?, de aquellos depositarios judiciales. Está la depositaria, la RC, está la depositaria Handán y asociado. Hay 4 o 5 depositarias que trabajan en todo el área metropolitana que tiene esas facultades. Generalmente el tribunal designa al depositario, lo designa el tribunal. Cuando va a practicar una medida, bien sea preventiva o una medida de carácter ejecutivo derivado de una decisión a los efectos de una ejecución, el tribunal va a designar a uno de los cualesquiera de los depositarios que pueda servir, que pueda coadyuvar, porque el depositario judicial es un auxiliar de justicia, igual que un perito evaluador, igual que un experto. Son auxiliares de justicia. Pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser depositario judicial? Ya, vamos para allá. Tenemos el artículo 542 que habla, ya sabemos cuáles son las obligaciones o responsabilidades. Ahora vámonos con los derechos. Los derechos para ser depositario. 542. Yo leo. Dice así, artículo 542. El depositario tiene los siguientes derechos. Número 1. Cobrar y percibir las rentas, alquileres, pensiones de arrendamiento, sueldos, créditos y embargo. Ajá. Número 2. Percibir y vender los frutos de la cosa embargada previa autorización del tribunal. Número 3. Cobrar sus emolumentos en la cantidad y forma previstas en la ley. Muy bien. Estos son los derechos del depositario. Ahora, ¿cuáles son las personas que pueden ser depositarios? Léete 539. Artículo 539 dice, todo depositario judicial se confiará a las personas legalmente autorizadas para tal fin. Si no hubiere persona legalmente autorizada en el lugar en que estén situados los bienes, o si por la urgencia no pueden concurrir al sitio del embargo, el tribunal podrá confiar el depósito en personas solventes y responsables hasta tanto se efectúe el depósito en persona calificada por la ley. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta que tú me formulaste hace un momentico? Básicamente, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede ser depositario judicial? Bueno, para empezar, el